amigos, continuamos con el programa Agenda Económica de hoy. José Manuel Luna Valiente, Ezequiel Molina Lizardo, siguen hablando con ustedes allá, nosotros acá, sobre todo el efecto que puede causar esta propuesta fiscal. Fíjense que hemos llegado hasta los embutidos de nuevo, porque los embutidos pudiesen tener algún efecto adicional, el ITEVI, como dice José Manuel, etc. Mire, yo quisiera hablar un poco de la declaración del ministro de Economía en el día de ayer en el periódico Diario Libre. Creo que se fue a otro periódico también, pero yo lo leí en el Diario Libre, sobre su enfoque sobre esta propuesta y su enfoque sobre el déficit fiscal. Hay algo muy importante en esas declaraciones o en esa entrevista, que es la parte primero del 40% del Producto Interno Bruto de la deuda pública, lo que representa para el Producto Interno Bruto ahora mismo, que anda cerca del 40%, y él dice que está llegando a la frontera. Yo recuerdo que nosotros en este programa decíamos que por qué había que llegar hasta el 40% para poner una voz de alarma, que por qué había que llegar ahí. Después dijimos, bueno, ok, hay que coger algunos préstamos para poder seguir con la dinámica económica, porque no tenemos los ingresos para poder resolver con todas las necesidades de la población. Ok, muy bien. Ya él da la voz de alarma, vamos a tratar de controlarnos con la deuda pública. Yo lo veo muy bien. La otra parte del sector eléctrico, él entiende que hay que mantenerlo a los niveles que están. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno, el Estado, tiene que buscar la manera de reducir ese déficit fiscal, pero muy por debajo del 50%. Y no solamente buscando aquellos que la evaden simplemente porque pagan lo que no es, no. Aquellos que tienen tarifa fija hay que corregirlo. Darle energía gratis a la gente no es correcto. Así como no se le da el servicio de telefonía, como no se le da el servicio de cable, como no se le dan otros servicios públicos que están en manos privadas. No deberíamos seguir dándole energía eléctrica a la gente sin contarla, sin medirla. Que pague lo que consuma. Y si nada más tiene 500 pesos, pues que consuma 500 pesos de energía eléctrica. Eso tiene que ser así obligado. Pero hay una parte, José Manuel y amigos televidentes, importantísima en esa entrevista, que es la informalidad de la economía. La semana pasada nosotros tuvimos el honor de tener acá en el programa a nuestro gran amigo y el eficientísimo funcionario Luis Reyes, director de presupuesto, donde él nos decía que los funcionarios del gobierno que tienen que ver con esta propuesta hicieron mediciones de cómo no aumentar los impuestos, cómo no crear nuevos impuestos, y que no le dio por ningún lado conseguir los ingresos necesarios para el año 2013. Nosotros recordamos que le dijimos que yo entendía que entonces el crecimiento de la economía había traspasado la capacidad del gobierno del Estado de recuperar los ingresos fiscales vía los tributos que están establecidos, por cualquier razón. Hay evasión, hay informalidad económica. Nosotros decimos que hay muchísimas formas, porque si el Estado no tiene capacidad para localizar al ciudadano, ya debería comenzar a hacerlo. Si el Estado Dominicano no tiene capacidad para organizar la economía y los sectores económicos que se dan en una economía general, entonces tenemos problemas. Y también decíamos que por eso no nos gustaba mucho la idea de pagar más en el Estado, porque había que tener técnicos eficientes, bien pagados, para que se dediquen a trabajar en pro de esas cosas. La informalidad económica, dice el ministro, que está en 48%. Nosotros decimos que está en 60%. Y decíamos que si el Estado Dominicano logra formalizar la economía en un 40% más, en un 80%, podía recuperar los ingresos sin necesidad de poner un tributo más. Salvo aquellos tributos que pudiesen suceder porque estaban creando distorsiones, algunos quitarlo y otros ponerlo. Y de ahí decíamos nosotros, defendíamos algunos impuestos que no queremos en este segmento necesariamente comenzar a mencionarlo. No me voy a permitir terminar este programa sin mencionar algunos y reiterarlo, porque son impuestos que para nosotros va a crear muchísimos problemas. Otros creemos que sí que hay que establecerlo. Entonces, la economía dominicana, lo que tiene que ser el ministro de Economía es trabajar en una
en buscar cuáles son los técnicos que hay que agrupar, que tiene que reclutar el gobierno para poder lograr formalizar la economía. Porque este es un país pequeño, este es un país que al final la economía está dividida en sus sectores, que están ahí todos. ¿Cuáles son? Aquellos sectores muy informales que son pequeños, como los fruteros, los carros públicos, como otros que son los abogados, los odontólogos y algunos profesionales de la construcción igual. Están ahí, solamente que queramos formalizarlo, llegando donde esa gente, no concientizándolo. A mí me decía una persona este fin de semana, no, Ezequiel, es que el gobierno tiene que crear una campaña de concientización para que la gente tribute con conciencia, que entienda que eso es una obligación, porque si no, el país no se desarrolla. Nadie tributa con conciencia. La gente tributa con un sistema de represión, lamentablemente. En Estados Unidos, el que no tributa o el que evade y lo agarran, preso. Y hay que devolver los cuartos evadidos con todas sus multas. Claro, el Estado norteamericano responde a los servicios de la ciudadanía. Sí, hay salud y educación. Ese es el gran problema. Entonces, vamos a ver cuál tira la primera piedra. ¿Nosotros los contribuyentes o usted, el Estado, que tiene que darnos los servicios que requerimos? Como usted no tiene dinero, lamentablemente tiene que haber un compromiso de parte del Estado o del gobierno de turno, donde a partir de ahora yo voy a responder por los servicios, pero búsqueme el dinero. Usted como ciudadano tiene que cumplir con esa obligación de tributar. No me va a dar un centavo, yo le voy a responder con transparencia, con racionalidad del gasto, con, en cierta manera, una eficiencia del mismo y una calidad del gasto. Yo voy a responder a utilizar esos recursos en una gran administración, una administración correcta, en pro y en beneficio del ciudadano. Correcto, lo vamos a hacer bien, pero siempre va a tener el Estado que tener un mecanismo de represión, porque finalmente la gente se arriesga. Se arriesgaron muchísimos millonarios de Estados Unidos y de Europa. Ahí está el ejemplo de Leona Hensley, la hotelera, que no lo necesitaba evadir, pero evadió. Lo agarraron, pagó prisión en sus propios hoteles y pagó todo el dinero evadido. Ahí está deportistas como Boris Becker, y ha habido muchísimos otros que cuando lo agarran lo ponen a pagar. Y si no le cabe prisión, no lo meten preso, pero si le cae prisión, cae prisión. Pero tenemos que ser... Pero termina pagando. Pero tenemos que ser serios de ambas partes. Los gobiernos dominicanos han sido irresponsables en todo sentido. Pero nosotros tenemos que corregir muchísimas distorsiones. Porque aquí todos queremos que el Estado sea serio, pero cuando nos va a beneficiar en lo personal y en lo particular, no, ahí no. Un ejemplo, el sistema de pensión. Sistema de pensión. Aquí el Estado tiene demasiadas pensiones. No estamos hablando de los pensionados del Banco Central ni de la superintendencia, que al final son fondos privados de los mismos empleados que aportan y capitalizan ese dinero y le sacan beneficios y ellos buscan cómo ellos hacerse una pensión que sea alta, que sea bajita, no sé. Ahí está la Junta Central Electoral con un sistema de pensión privado muy personal que le quita del sueldo a cada empleado y aportan a ese sistema de pensión directo de ellos. Ese no es el que estoy criticando. Lo que estoy criticando es cuando es por Hacienda. Cuando, por ejemplo, un diputado, y excúseme que lo mencione no porque tenga nada en contra de ellos, o un legislador, vamos a decir, o un funcionario de parte judicial, como por ejemplo la pasada Suprema Corte de Justicia, que al primer año después de cesar tienen que recibir los mismos beneficios como si hubiesen todavía jueces de la Suprema Corte. Y a partir del primer año van a recibir $500,000 de pesos mensuales de por vida. Entonces yo digo, si todavía usted como ciudadano que fue empleado del gobierno, no importa si trabajó 30 años o 20 años, si usted no tiene todavía la edad de pensión de 65 años, o usted todavía sigue produciendo dinero, usted no tiene por qué ser pensionado. Y lo digo a la franca, Leonel Fernández, por ejemplo, si es un ente productivo, no tiene todavía por qué ser pensionado del Estado, aún siendo el expresidente.
Hipólito Mejía, que tiene 70 y pico de años, no debe ser pensionado del Estado porque Hipólito Mejía es un empresario que produce riqueza. Con mucho tino, con mucha inteligencia. Son empresarios exitosos de la familia Mejía. Muy serios. Pero no tienen por qué ser pensionado el expresidente Mejía, como tampoco debe ser pensionado todavía Leonel Fernández, porque son gente de producción. Contrario al vicepresidente, por ejemplo, que ya tiene una edad y no tiene empresas ni nada. Y si se fue para el Parlacén, hay que suspenderle la pensión también. El Estado tiene que ahorrarse ese dinero. Si no, vamos a caer en lo que cayó Argentina. Aquí el sistema de pensión hay que revisarlo. No podemos pensionar gente de 52 años, independientemente de que sea pensión privada o no, independiente o no. No podemos, porque por 4 años de un juez ya hay que pensionarlo. Si no tiene 65 años o todavía siendo, aún con 65 años, un ente productivo, porque hay que pensionarlo, porque tiene que costarle al Estado ese dinero. Eso es lo que hay que corregir en este país. Esas son de las cosas que hay que corregir. Me gustó muchísimo la entrevista del ministro. Y además, quiero observar algo. Y esto ya es muy independientemente de la parte económica. Yo he sido siempre una persona cercana a los PLDistas, no soy PLDista de partido. Dice que el PLD ha cumplido con los sueños de Bosch. Es posible. Pero a mí me gustaría que en el futuro los PLDistas corrigieran un poco la arrogancia, la prepotencia y la soberbia. Eso no eran particularidades de Bosch. Yo creo que deben chequear bien el comportamiento del expresidente Leonel y del presidente Danilo Medina. Eso sí tienen esa particularidad de humildad del presidente Bosch. No todos los PLDistas lo tienen. Muchos lo tienen, pero no todos lo tienen. Eso hay que corregirlo. Nos vemos el próximo semestre.